Bueno, entonces el día de hoy vamos a terminar parásitos, los protozoos parásitos, y después vamos a seguir con mitos que también hacen parte de los parásitos. Entonces, vamos a hablar un poco de las interacciones entre los apicomplexas, los quinientoplásmida y su interacción pues con el hombre. ¿Cuáles son las especies más representativas de este filo apicomplexa? Viene siendo Plasmodium, seguro que ya muchos los conocen. Tenemos también a Toxoplasma gondii y a Babesia. Entonces ustedes ven aquí Plasmodium se parece como a un anillo, porque ellos tienen como, aquí como algo delgado y tiene una protuberancia. En el caso de Toxoplasma gondii parece un banano, que son alargaditos. Tenemos a Babesia que parecen como dos peras y tenemos los glóbulos rojos. Ahí no se alcanza a ver bien, pero cuando le manden las diapositivas, ustedes van a ver con mayor detalle y se alcanzan a ver las formas de estos parásitos. Entonces, hablemos primero de Plasmodium vivax. Este parásito es el que produce la enfermedad conocida como malaria. También hay otro parásito que se conoce como Plasmodium falciparum. Ambos producen la malaria. ¿Cuál es la diferencia? Que Plasmodium falciparum, que es el que es responsable de la mayoría de muertes a nivel mundial, solamente da en el África. ¿Solo dan el qué? En el África. Plasmodium falciparum. Mientras que Plasmodium vivax se encuentra más distribuido, pues en diferentes ambientes, y es el que suele dar aquí, por ejemplo, en Colombia o en el subtrópico, que es Plasmodium vivax. Este no es tan mortal como falciparum, pero también pues, se le atribuyen muertes importantes en diferentes zonas de la Tierra. Este Plasmodium es un microorganismo digénico porque involucra dos hospederos. Podríamos decir que viene siendo como un polixeno, que tiene tanto un hospedero intermedio como un hospedero definitivo. Y nosotros decimos de que estos parásitos han cumplido todo su ciclo sexual cuando involucran dos fases, es decir, algo que se conoce como gametogonia y esporogonia, que no es más que la reproducción sexual y asexual. Cuando un parásito cumple esos dos ciclos sexuales, podemos decir de que su ciclo fue completo. ¿Listo? Entonces ya entremos en detalle a cómo se da esa interacción entre el parásito y el humano. En este caso, la transmisión se da a través de un vector, que es este mosquito del género Anopheles. Entonces, ¿qué pasa allí? Este mosquito Anopheles ya debe estar contaminado con este parásito, ya sea con Plasmodium falciparum o con Plasmodium vivax. Este parásito va a inyectar los esporozoitos. Esos esporozoitos que estoy señalando allí son como esa fase infectiva que puede colonizar o infectar otras células, y son células nucleares. Una vez ellos están en el torrente sanguíneo, los esporozoitos migran a través del torrente sanguíneo hasta los hepatocitos. En los hepatocitos, estos esporozoitos van a madurar algo llamado esquizonte. Aquí en el hígado no aparecen. Bueno, entonces aquí este gráfico no lo estamos mostrando, pero hagan de cuenta. Supongamos que esos esporozoitos maduran a los esquizontes. ¿A qué se parece a un esquizonte? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué vendría siendo ese esquizonte? Con la palabra que se parece. Eso ya lo vimos. Esquizonte. Como uno quise. Es parecido. ¿Qué más? Viene esquizogonia. Resulta que ese esporozoito madura a esta forma de esquizonte, que no es más que la esquizogonia. Es decir, apenas ingresa al hepatocito, hace reproducción asexual, en donde va a tener múltiples copias, múltiples hijas, ese parásito, y después el esquizonte, pues obviamente al reproducirse tanto, va a explotar y libera los merozoitos. Esos monozoitos
van a ser nuevamente liberados al torrente sanguíneo, en donde van a infectar glóbulos rojos. Después los merosocitos van a comenzar a madurar a los trofozoitos, que ya les decía en el video que los trofozoitos es esa forma, por así decirlo, vegetativa, que consume nutrientes y que por lo general es el encargado de generar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van para el Chocó, para los picos anófeles. El anófeles le va a inyectar este esporozoito. Después, a las 2 semanas, usted llegó a su casa con fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, le va a hacer una muestra de sangre y usted va a tener esto, los trofozoitos. Esa es la forma de diagnóstico que se hace a través de la sangre. Entonces, a veces ese trofozoito nuevamente va a madurar a esta forma de esquizonte, que no le va a ser esquizogonia, pero en este caso la esquizogonia se va a dar, es el glóbulo rojo. Tiene que tener 2 ciclos de esquizogonia en el hígado y también en la sangre. Y este ciclo se puede repetir muchas veces, y esto es lo que se conoce como autoinfección. Es decir, el paciente puede seguir infectando numerosas células sanguíneas. Y es aquí, como les digo, donde se produce la enfermedad como tal, porque esta esquizogonia o esquizonte rompe los glóbulos rojos. Entonces comienza a romper y así genera una enfermedad. Entonces, en esa esquizogonia o esquizonte, algunos individuos no se convierten en merosocitos, sino que ellos se van a diferenciar a unas formas conocidas como gametocitos. Esos gametocitos, que también se encuentran en el torrente sanguíneo, son nuevamente tomados por el mosquito anófeles. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mosquito anófeles se va a dar la reproducción sexual. Miren que en el humano solamente se está dando la reproducción asexual. Entonces, una vez cuando el mosquito va a tomar nuestra sangre, toma los gametocitos, y dentro del mosquito se va a dar lo que es la reproducción sexual. ¿Qué pasa allí? Cuando él toma sus gametocitos, pues va a haber allí una reproducción sexual, se forma un cigoto, el cigoto es diploide. Después del cigote madura a algo llamado como oquine, llamémoslo así, no tiene traducción como tal. El oquine es como, hagan de cuenta, una larva y tiene movilidad. En ese caso, ese oquine va a migrar hasta el intestino delgado, como decir, el intestino medio más bien, del mosquito, en donde va a formar un nuevo quiste. Y ese oquiste comienza a replicarse, a generar numerosas copias hijas de ese cigoto, explota, el quiste se rompe, eclosiona y libera los esporozoitos. Y esos esporozoitos migran a las glándulas salivales, en donde nuevamente el mosquito va y pica al ser humano, libera los esporozoitos y el ciclo nuevamente se repite. ¿Qué quiere decir eso? Que ese Plasmodium vivax o falciparum requiere de los 2 hospederos para completar su ciclo sexual. En el humano, el asexual, y en el mosquito, el sexual. Aquí tengo ese cuadro en donde se ve esa diferencia. Entonces, decimos que en el humano se hace ciclo asexual, que es más que todo esquizogonia, y en el zancudo se da el ciclo sexual, o también llamado esporogonia. Si ustedes van a googlear esporogonia, les va a salir que es reproducción asexual. Solamente que, como les venía diciendo a ustedes, este cigoto va a ser reproducción Entonces, si ustedes van y leen qué es esporogonia es reproducción asexual. Pero ¿qué pasa? En el zancudo se está dando tanto reproducción sexual como asexual, porque él aquí, en ese oquiste, va a generar múltiples copias de ese cigoto. Claro, hasta allí con esta parte. ¿Sí? ¿Quién tiene dudas? Dudas puntuales, voy a repetir todo el ciclo. ¿Está bien? ¿Quién está hablando tanto? Bueno, entonces la vida le digamos como Toxoplasma gondii, que es otro representante de este filo de apicomplexa. El Toxoplasma
también viene siendo obviamente un parásito intracelular obligado. ¿Qué quiere decir eso? Que requiere una célula nucleada para cumplir su ciclo de vida. Entonces, el Toxoplasma tiene algo particular, y es que este parásito prácticamente puede usar como hospedero cualquier mamífero. Eso está en las aves, bueno, aves, está en el ganado, en el cerdo, en el gato. Realmente él puede infectar muchos animales. Ahora, ¿cuál es el hospedero definitivo de Toxoplasma gondii? El gato. Es el hospedero definitivo. Claro que viene siendo el ratón, aves, el ser humano, son hospederos intermedios o hospederos accidentales. Entonces, noten aquí que aquí ya podemos ver dos tipos o dos palabras que toca diferenciar. Tenemos los quistes y los ooquistes. ¿Cuál será la diferencia? ¿Ustedes qué creen? Que lo diga otro. ¿Qué dijo, profe? No, el ooquiste no es de un lugar a más individuos que el quiste. También puede ser la cantidad, pero entiende como lo contrario. Ustedes ven aquí que el quiste tiene mucho más individuos que el ooquiste. Y hay otra diferencia bien importante que es la que realmente marca la diferencia, y es que el quiste lo produce las especies que son intermedias, los hospederos intermedios, mientras que el ooquiste lo va a producir el hospedero definitivo. Y normalmente el ooquiste nace, digamos, o se forma como tal de la fusión de dos gametocitos, es decir, digámoslo, hembra, macho, forman el cigoto y ese cigoto se convierte en un ooquiste, mientras que el quiste como tal se da por simplemente reproducción asexual. Entonces ahí están las dos diferencias entre ooquiste y quiste. Ahora, resulta que, bueno, esta parte de azul viene siendo lo del gato y esa parte como de color café, naranja, viene siendo los hospederos intermedios. En este caso hablemos primero de los hospederos definitivos. Entonces, los hospederos definitivos, como les venía diciendo, vienen siendo los felinos, gatos, leopardos, cualquier felino puede portar estos parásitos. Entonces resulta que este gato puede ingerir tanto quistes como ooquistes. ¿Cómo serían los quistes? Hay otra característica, me olvidó. Los quistes solamente se pueden adquirir a través de la depredación, porque los quistes normalmente se encuentran en el músculo de ese hospedero. De la única manera para que este quiste llegue a contaminar otro individuo tiene que ser solamente por depredación, que se lo coma. Tiene que en este caso el gato puede comerse al ratón que tiene ese quiste, o bien el ratón puede contaminarse con los ooquistes que están en el medio ambiente. Y ahí está la otra diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el ooquiste realmente sí es una estructura de resistencia, porque tiene una capa más gruesa, va a resistir temperatura, pH, humedad, entre otras, mientras que el quiste como tal no. O sea, el quiste no es una estructura de resistencia, simplemente está allí como en el músculo esperando a que sea depredado por otro individuo. Pero en otros parásitos el quiste tiene la resistencia. No. Y aquí en adelante, cada vez que les diga a ustedes quiste, es porque esa larva o ese parásito se introdujo en el músculo y formó el quiste. Y el ooquiste es el único que puede salir del hospedero. De resto, el quiste siempre va a estar en el músculo. ¿Listo? Entonces, esas serían las dos formas por las cuales el gato se puede contaminar. Entonces, que el gato se contaminó con un quiste, es decir, se comió un ratón, ese quiste va a liberar los bradizoitos. Resulta que aquí en adelante prácticamente cada especie va a tener su nombre. Yo les decía en el video que había dos formas, que los ooquistes y los trofozoitos. ¿Sí recuerdan?
que el trofozoitos, que es esa forma que genera infección o la enfermedad, mientras que el ooquiste es como más bien de transmisión. Aquí esos dos términos vienen siendo lo mismo, solamente que el nombre cambia. Por ejemplo, aquí el bradizoito es la forma de Toxoplasma gondii que infecta las células cuando ingresan a nuestro cuerpo en el intestino. Y tenemos que cuando el gato ingiere ese ooquiste, va a liberar esporozoitos, algo muy parecido a Plasmodium. En Plasmodium tenemos el esporozoito, que es esa forma infectiva. ¿Sí? Y todo eso ocurre ya sea en el intestino o en cualquier tejido. Entonces, una vez esos radizoitos o esporozoitos invaden lo que son las células epiteliales, en el caso del gato, miren que esos radizoitos después se pueden diferenciar a taquizoitos. Esos taquizoitos vienen siendo el mismo trofozoito que yo les decía, es el que genera la enfermedad. En este caso, cuando ese Toxoplasma gondii está en esta forma que estamos viendo, que es el taquizoito, puede migrar a través del torrente sanguíneo a cualquier parte de nuestro cuerpo. Y ahí es donde está lo grave de la enfermedad, porque puede migrar al ojo, puede migrar al cerebro y puede migrar pues, al corazón inclusive. Y ahí es donde va a generar la enfermedad, porque de hecho el Toxoplasma gondii es una enfermedad silencio que está hablando central. Resulta que cuando normalmente el Toxoplasma gondii suele ser una enfermedad que usted ni siquiera se da cuenta que la tiene. O usted le pueden hacer la evaluación de anticuerpos y usted puede tener anticuerpos contra Toxoplasma gondii, pero usted nunca expresó la enfermedad. Puede que le haya dado un dolor de cabeza, una fiebrecita y listo, nunca se enteró. El problema es cuando Toxoplasma gondii está en esta forma de taquizoito, porque esta forma es la infectiva dentro de nuestro cuerpo, es decir, puede migrar a otros órganos y generar enfermedad. Esos taquizoitos que hacen reproducción asexual simplemente por fisión, se dividen y se dividen, pueden también diferenciarse a gametocitos, hacer reproducción sexual y formar los ooquistes que saldrían a través de la materia fecal del gato. Por eso cuando las mujeres humanas se embarazan, los médicos dicen que tiene gatos, por favor aíslelos, porque si la mujer llega a quedar embarazada, mira cómo viene a contagiarse Toxoplasma gondii durante el embarazo, puede inclusive perder el bebé, ¿sí? Porque eso inmediatamente se le transfiere al embrión. Eso en cuanto al gato. ¿Listo? Entonces ahorita hablemos qué pasa con los hospederos intermedios. Miren que en este caso, ya sea el ratón, las aves, lo mismo, ellos se pueden contaminar con los ooquistes que estén en el medio ambiente, o también hay muchas aves que son rapaces, se pueden alimentar de esos roedores y suelen ser contaminados. Entonces, independientemente de cuál sea la forma, pueden obtener radizoitos o esporozoitos que van a infectar esas células intestinales o epiteliales. Después, esos radizoitos normalmente se diferencian en taquizoitos. De taquizoitos, ellos se pueden multiplicar a través de reproducción asexual, por lo tanto, lisan estas células y van lisando, hasta que por alguna razón ese taquizoito migra al músculo como tal y en el músculo generan los quistes, y de hecho eso se puede ver. Pero una persona está muy contaminada por Toxoplasma gondii, hacen una biopsia, no sé, del músculo, ese músculo va a estar lleno de estas vainas y es donde pues, comienza a generar dolor como tal. Entonces, cuando hablamos de Toxoplasma gondii, podemos ver dos tipos como de infección. La infección aguda, que son esos taquizoitos, que normalmente suelen estar pequeñas células nucleadas en el músculo, solamente que el taquizoito es como una reproducción muy lenta. Por eso decimos que es agudo. Y normalmente, como digo, no desencadena como tal una enfermedad. Mientras que el bradizoito es mucho más rápido, y por eso no tiene una enfermedad crónica. Ya depende, como digo, ya depende de la suerte de cada persona. Hay personas que suelen tener Toxoplasma gondii y nunca generan una enfermedad, mientras que hay otros que adquieren el parásito e inmediatamente comienzan a generar una enfermedad, le llegó al cerebro, etc.
Pero realmente toxoplasma no genera muchas muertes a nivel mundial. Genera obviamente más la malaria. Profe, eso, una pregunta. En la diapositiva anterior, entonces, el taquizoide me dijo que reproducían menor la enfermedad, más lento. Y por eso decimos que es una infección aguda, que es la que normalmente tenemos todos los seres humanos. Y de hecho yo creo que de aquí muchos debemos de tener toxoplasmosis, ¿sí? Ustedes van a biomédicas y se hacen los anticuerpos contra toxo, lo más probable es que les salga positivo, ¿sí? Porque eso también se encuentra mucho en los vegetales, ¿sí? Porque obviamente están los gatos están por todo lado. Los que tienen gatos, lo más probable es que estén contaminados con toxoplasma. Listo, eso en cuanto a la compleja. Ahorita hablemos un poco de los quinientoplástidos y en este caso voy a hablar solamente de una especie que es Trypanosoma cruzi, que es el que genera la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad, voy a comenzar hablando aquí y acá, listo, para que no vayan a perder. Este protozoario también es transmitido por un vector. En este caso es un insecto que se llama triatomino, es este acá. Resulta que este triatomino también se alimenta de nuestra sangre, pero a diferencia del anófeles, que es un insecto, este como tal no nos está traspasando directamente el parásito, sino que él genera una herida en la piel, toma nuestra sangre, pero a medida que va tomando, él defeca al mismo tiempo. Entonces, en ese popó es donde está el parásito como tal, el protozoario. Es que para nosotros nos podemos rascar, ¿cierto? Cuando nos pica algo, uno se rasca. Entonces, en esas heces, a medida de rascarse, ahí el parásito entra a través de la herida, o bien también puede como entrar entre las células y colonizar el músculo. Porque resulta que esta es la forma infectiva de este parásito, que se llama tripomastigote metacíclico. Esta es la forma infectiva. Si ustedes ven, eso tiene un flagelo. Entonces el flagelo hace que pueda entrar en nuestras células. Una vez este parásito está dentro de nuestras células, él inmediatamente va a madurar a otra forma que se conoce como amastigote. Aquí, ¿qué está pasando? El amastigote viene siendo esta misma vaina, solamente que él pierde el flagelo. Miren, acá nos está mostrando. Tripomastigote, amastigote. Él apenas entra en la célula, pierde el flagelo y queda en esta forma, que es lo que les estoy mostrando aquí. Esto es el amastigote. Miren que no tiene flagelo. Y una vez pasado mastigote, él puede replicarse, es decir, hacer fisión y obtener numerosas copias de este amastigote. Y este amastigote después se diferencia nuevamente a tripomastigote, es decir, a esa célula flagelada, a esta de aquí. Nuevamente adquiere esta forma. ¿Y qué pasa? Pues que él se comienza a dividir. Ese amastigote aquí se divide tanto, se diferencia en tripomastigote y rompe la célula. Y nuevamente se va a dar el ciclo de infección. Ese tripomastigote va a infectar otras células y se repite el ciclo. Infecta y eso se llama la autoinfección. Miren que él puede vivir dentro de nuestras células musculares mucho tiempo de esta forma y vuelve y se repite. Miren que el ciclo es mucho más sencillo. Básicamente vienen siendo dos formas importantes: el amastigote y el tripomastigote. Por acá nos muestra una forma que se llama epimastigote, que es esta de acá que les estoy señalando. Se ha evidenciado que este mastigote se puede diferenciar a estas formas, que es obtener un flagelo muy pequeño. Y aquí lo que se da más que todo es reproducción asexual, mientras que en esta se da reproducción sexual, que se me olvidó mencionarles. En esta forma, ese mastigote se diferencia a este tipo de mastigote, pero allí hay reproducción sexual, porque hay dos gametos, el masculino y el femenino, reproducción sexual y rompen la célula. Y como les digo, esto se repite muchas veces.
y genera enfermedad. Normalmente cuando nosotros nos contagiamos con el tripanosoma, a las 2 semanas podemos evidenciar síntomas pues, de la infección. Claro, hasta allí. Miren que es realmente sencillo la relación entre ese hospedero y el parásito. Claro, pero ya cuando terminamos protozoarios. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces, sigamos. Ahora pasemos a hablar. ¿Otra vez? ¿Cómo? Bueno, entonces tenemos dos formas. Tenemos el tripomastigote metacíclico, que ese metacíclico siempre va a estar en las heces de este insecto, ¿sí? ¿Cómo es la infección o la penetración, por así decirlo, de esta forma, de este parásito? Es a través de la herida, o como este bicho tiene un flagelo, simplemente puede entrar a través de las células e infectar nuestras células nucleadas, que viene siendo el músculo. Básicamente todo eso que estamos viendo tiene 3 formas de ese parásito. ¿Cuáles son esas 3 formas? El amastigote, que es simplemente cuando pierde el flagelo. Ese amastigote se puede diferenciar a epimastigote, que viene siendo esta parte de acá, que no es más que la reproducción asexual, que simplemente se va a dividir, se va a duplicar. Y tenemos la otra forma, que sería el tripomastigote, que digamos que se deriva de una reproducción sexual como tal. Miren que puede seguir estas 2 vías. Cualquiera de las dos, ¿a qué va a conducir? A una lisis de esa célula que va a liberar tanto tripomastigotes como amastigotes. Y eso nuevamente va a infectar otras células y esto se repite y se repite, generando como tal la enfermedad. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, entonces ya finalizado esta parte de protozoarios, parásitos. Carlos, Jason. O les hago pues. Bueno, entonces sí, los elmitos también son parásitos, pero los elmitos obviamente no son protozoarios. Los elmitos se consideran como de un reino animal, superreino animal. Básicamente podríamos decir que son parecidos a los gusanos, o gusanos invertebrados. Ellos presentan diferentes tamaños. Se conoce que los elmitos pueden estar en más de 40.000 hospederos vertebrados. Mira esa cantidad de vertebrados que tienen estos bichos. Las especies más representativas de los elmitos se basan en lubricoides, que es lo que nos llena a nosotros de gusano nuestro intestino. Tenemos enterovirus verticulares, Puricipura, Trichinella spiralis. Todas esas especies ya la vamos a ver. Los elmitos también suelen parasitar plantas. De hecho, se estima que la pérdida anual de estos cultivos agrícolas está entre un 8 al 14%, por lo tanto son una fuente o un blanco importante de estudio, bueno, si les gusta la microbiología. También esos elmitos infectan a más de 1 billón de personas y específicamente son los elmitos transmitidos por el suelo. Ojo aquí, esos son los que producen como tal la enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos 2 filos grandes. Tenemos el filo de los nemátodos, que básicamente vienen siendo todos los gusanos intestinales, y los nemátodos son los que infectan la mayoría, bueno, son los que infectan a los humanos como tal, los nemátodos. Y tenemos el filo de los platelmitos, que vienen siendo los tremátodos y los céstodos, que también infectan al ser humano, pero en menor medida. Son algunas formas de esto. Igualmente ya vamos a profundizar en cada uno de estas clases. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante estudiar los elmitos? Pues obviamente ellos tienen un impacto importante sobre los humanos, ellos afectan también la integridad de los animales, y al afectar la integridad de los animales decimos que pueden afectar pues, como tal la salud pública porque producen enfermedades zoonóticas. Todos sabemos que una enfermedad zoonótica, que es una
es una transferencia de animal a ser humano y por ende pues causa enfermedad. Entonces, en este recuadro podemos ver el efecto que tienen los mitos de una forma negativa y de una forma positiva. Ya como les veníamos diciendo a ustedes en los hongos, la ciencia se ha enfocado principalmente en las interacciones entre las bacterias y el ser humano. Ahora ya se sabe que también hay simbiosis positiva entre los hongos y el ser humano, y también ya se están, pues, ya hay reportes, ya hay evidencias de que los mitos también tienen efectos beneficiosos sobre, en este caso, sobre el humano. Entonces, primero hablemos de cuáles son los efectos adversos. Entonces, cuando nos contaminamos con alguno de estos gusanos, se ha visto que ellos nos reducen la respuesta inmune para poder combatir bacterias, virus y otros parásitos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos contaminados con los mitos, somos más susceptibles a padecer infecciones virales, parasitarias o por bacterias, porque ellos simplemente van a reducir toda nuestra inmunopatología. Otra respuesta es que ellos reducen nuestra inmunidad antitumoral. Yo le digo, hemos escuchado en la parte de nuestros todos tenemos cáncer, y pues sí, efectivamente nosotros todos los días estamos, o sea, hay células nuestras que se convierten en cancerígenas, pero nuestro sistema inmune se encarga de eliminar estas células que se vuelven cancerígenas. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un mito, esos mitos de una u otra forma disminuyen esta actividad y somos más propensos a padecer un cáncer. ¿Sí? Y por último, pues ellos disminuyen la respuesta de las vacunas. ¿Sí? Hace pues que estas vacunas sean menos eficaces. Eso es en cuanto a la parte negativa. Veamos la parte positiva. Resulta que ya se han hecho experimentos en donde literalmente cogen a pacientes que presentan enfermedades como asma o cualquier tipo de alergia, o enfermedades autoinmunes, o enfermedades que son de inflamación del intestino. Entonces cogen a sus pacientes, les administran estos parásitos, estos elementos, y se ha demostrado de que reduce, por ejemplo, la incidencia de estas enfermedades, reduce las enfermedades autoinmunes, y algo más importante, que me parece que lo más novedoso, es que reduce las inflamaciones del intestino. Por ejemplo, hay una enfermedad que se conoce como colitis. Esa colitis es una enfermedad metabólica que produce inflamación del intestino. Y esa enfermedad es agresiva porque eso genera unas llagas en el intestino. Imagínate usted teniendo llagas en el intestino. Qué dolor tan hijo de madre. Entonces, imagínate unas llagas. Uy. Mientras usted está en el baño defecando. Uy. Pura sangre. Entonces, ¿qué se ha hecho en la clínica? En la clínica han trabajado con este parásito que se llama ancilostoma. Entonces llegan por esas personas que tienen colitis, las infectan con ancilostoma y se evidenció que reduce la inflamación. ¿Sí? También, como les digo, estos niños, ellos inmunomodulan, generando pues una respuesta positiva contra la obesidad, alergias, por ejemplo con la tolerancia a la glucosa también se ha evidenciado. Entonces, como en todo tiene sus efectos positivos, sus efectos negativos, no es más que estudiar esas interacciones. ¿Cuáles son las diferentes rutas por las cuales nosotros podemos adquirir estos parásitos? Hay dos rutas principales por las cuales nosotros podemos contagiarnos con los mitos principalmente. La primera es por el contacto y penetración de la piel. Resulta que esto sucede mucho cuando nosotros nos queremos conectar con la Pachamama. Conectar con la Pachamama, quitan los dedos, ese suelo, ese paso. Y efectivamente nos conectamos con Pachamama porque nos infectan en mito. Entonces los casos, que la ruta más común para contagiarnos de un mito es a través de la penetración de la piel, y es a través de los pies. Por eso no anden descalzos. Y la otra ruta es la oral fecal. Por ejemplo, en los baños públicos, normalmente se recibe una llevada de feca
va y baja la cisterna. En esa bajada cisterna puede que queden huevos. Entonces usted va a tocar eso, se muerde las uñas porque va a perder microbiología. Se infectó. Se infectó. Esas son las principales formas en cuanto a los helmintos. ¿Cuáles son las rutas para los protozoarios? Pues viene siendo lo que es transmisión por vectores, también enfermedades de transmisión sexual como diarrea, tricomonas, también tenemos por los ojos, cuando nos tocamos los ojitos, y por inhalación. Son las rutas de contagio de estos protozoarios. Ahora, los helmintos tienen una capacidad de migrar a cualquier tejido de nuestro cuerpo una vez están dentro. Entonces, por ejemplo, pueden migrar a la piel generando este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Realmente no es que estos sean los parásitos, porque no lo son, pero está generando como una respuesta inmune exacerbada. Es que pasa, se llena de ronchas por todos lados. También pueden colonizar los pulmones, pueden colonizar el intestino. Por ejemplo, este es Ascaris lubricoides, que todos hemos visto los videos en Facebook, TikTok, donde muestran todo el montón de parásitos. Pero esto, muchachos, esto ya es descuido. Sí, eso es porque se aguantó el dolor de estómago, aguantó la diarrea, no fue al médico y ya se volvió una cosa impresionante. También puede colonizar el cerebro y pues realmente puede afectar cualquier tipo de tejido. Ahora, esta es la ruta general de contagio o de transmisión que tienen estos helmintos. Entonces, aquí podemos tener dos rutas de contagio. Una es a través de los huevos. Entonces, aquí la primera diferencia entre los helmintos y los protozoarios. Miren que los protozoarios, el contagio se da por consumo de otro individuo, ¿cierto? por carnivorismo, y también por inhalación de los quistes. Aquí no se les llama quistes, sino que se les dicen huevos. ¿Listo? Entonces le llamamos la vez de huevos. Y tenemos también la larva, lo que yo les venía diciendo. Mire que cuando lo estamos conectando con la Pachamama, estas larvas penetran nuestra piel a través del piel, van al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo van a los pulmones, de los pulmones al intestino, y en el intestino es donde normalmente se desarrolla la larva a un estadio adulto, y ese adulto ya puede migrar al hígado, y en el hígado es donde es más mortal, porque en el hígado se puede enquistar y eso puede generar lo que es hepatitis, que es inflamación del hígado, y puede conducir a la muerte. O también simplemente a través de la ingesta de estos huevos, sino que cuando se tienen los huevos, pues como ya entró al sistema digestivo, va directamente al intestino delgado. Entonces miren que en este caso las larvas tienen un mayor recorrido que los huevos. Profe, ¿qué tipo de hepatitis? Inflamación, no es la hepatitis que la infección, ¿cómo se llama esa? Sí, hay dos hepatitis. La hepatitis que es la inflamación, sí, es inflamación crónica. Silencio. Me digo, Cata. La diferencia entre el huevo y el quiste solamente está como en el nombre que recibe por el microorganismo que es, o entre ellos hay como diferencias. Pues normalmente el quiste, bueno, el ooquiste o el quiste que podemos encontrar en los protozoarios nos va a dar más individuos, ¿sí? Porque cuando se rompe ese quiste libera muchos individuos, mientras que el huevo solamente es una larvita. Pues entonces si yo tengo... ¿Y es más resistente esta? El quiste. La membrana. No, el huevo, esta. Pero si a uno cuando digamos el quiste de huevo, o sea, yo no puedo usar para mezclar, solo ya... Sí, porque normalmente estos huevos de los helmintos son mucho más grandes, mientras que el quiste es mucho más pequeño, ¿sí? Y además, ¿sabes cómo se puede reconocer? Ya les voy a mostrar fotos. Normalmente el huevo de un helmito, literalmente, usted lo puede ver, o sea, se puede ver la larvita adentro. Mientras que en los quistes o en los ooquistes, usted no puede ver eso, simplemente ve como una bola ahí llena, pero no se puede diferenciar. Profesor, ¿cuáles son las rutas de contagio de los helmintos, la inhibición
la ingesta de los huevos. Esa es una ruta. Y la otra ruta se hace a través de la larva. La ingesta de la larva. Entonces miren que esa es otra diferencia entre los ermitos y los protozoarios. Miren que los protozoarios, básicamente, ellos para cumplir todo su ciclo de vida requieren del hospedero. Mientras que el ermito puede desarrollar una parte de su ciclo de vida afuera, en el medio ambiente. Por eso acá podemos ver las larvas. Mira que normalmente en los protozoarios no se ve eso. En el protozoario usted no va a ver que hay un trofozoito, un merozoito por ahí libre en el medio ambiente. Todas esas formas están dentro del hospedero. Mientras que aquí no ve que aquí la larva puede estar libre en el medio ambiente. Creo que se puede decir de pronto, no sé, que digamos la ingesta de los huevos sea más peligroso que la larva pase por la piel o no más. No, realmente no hay diferencia, ni siempre la misma curva. Obviamente, pues en este caso, uno pensaría que hay mayor probabilidad de contaminarnos con los huevos que con una larva. Porque los huevos pueden estar en los vegetales, cuando usted come la lechuguita, la manzana, y no la lavamos bien, eso puede estar contaminado con estos Yo huevos. no he muerto, pero Dios mío. Pues aquí podemos ver los representantes más importantes Yo de ayer estos comiendo ermitos. manzanas Entonces sin podemos lavar ver dos cuenta. grandes grupos. Tenemos los Ecdysozoa, que ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Los invertebrados. Y tenemos los Lophocotrozoa. Básicamente la diferencia entre uno y el otro es que el Ecdysozoa se caracteriza por mudar la piel y los Lophocotrozoa pues son segmentados. Entonces, dentro del filo de los nematodos, que vienen siendo todos los gusanos intestinales, podemos encontrar dos clases, la clase Enoploa y la clase llamada Chromodaria, anteriormente llamada Cercenetera. En este caso vamos a hablar de estas dos clases. Y por otro lado tenemos el filo de los platelmitos, que vienen siendo gusanos planos, o sea, gusanos planos y los tremátodos. Entonces todos conocemos este individuo, que ¿cómo se llama esto? La planaria, tenemos la clase de los Monogonea, que vienen siendo más que todo organismos de vida libre, no son parásitos. ¿Sí? Los monogoneas sí son parásitos, pero son más que todo ectoparásitos, se encuentran fuera del individuo. Y tenemos los más peligrosos, que son los tremátodos, como por ejemplo fasciola hepática, que es este de aquí, y las tesis. Entonces veamos cada uno de estos a profundidad. Entonces comencemos con el filo nemátoda. Algunas características que ustedes ya vieron y saben, pues son como gusanos alargados, cilíndricos, ellos tienen una simetría bilateral, es decir, que si lo pasamos por la mitad, ambas partes son iguales. Ellos tienen tanto una boca como un ano, son triploblásticos, que es decir, que tienen tres capas, como por decirlo, de piel, lo que es el endodermo, mesodermo y ectodermo. Y como les digo, ellos mudan su cutícula, que es la característica más importante, y ellos también tienen un sistema de órganos. Ustedes pueden ver, acá tienen testículos, tienen un ano, tienen una boca, tienen un intestino, y tienen un sistema de órganos como tal. ¿Cómo sería el ciclo de vida de estos nemátodos? Es muy sencillo, no es tan complejo como los protozoarios, y todo comienza con los huevos. Pero los huevos pueden estar en dos formas, o aquí, una forma que es no embrionada, que es esta de aquí, y una forma que es embrionada, que es cuando se forma la larva. Miren que es muy sencillo de diferenciar. No embrionadas, pues, porque no tiene embrión, pero tiene, digamos, lo necesario para que ese huevo adquiera el embrión. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Una vez adquiere el embrión, ese huevo, este eclosiona y libera la larva. Esa larva puede tener 4 estadios. Obviamente, a medida que ella va creciendo, va mudando de piel, hasta que alcanza los gusanos adultos o este estadio adulto, que normalmente están diferenciados. Hay un macho, hay una hembra, hay reproducción sexual, y nuevamente la hembra va a generar los huevos, y esos huevos pueden ser no embrionados o embrionados. Básicamente este es el ciclo general de esos nemátodos.
Ahora, ¿cómo se da la reproducción? Se da a través de una bursa copulatoria, que no es más que la penetración pues, del macho sobre la hembra ya queda inseminada y comienza a producir estos huevos. A través de una bolsa. Bursa copulatoria. Y la bursa copulatoria nada más, eso se llama bursa copulatoria. Esto de acá, que es la penetración del macho sobre la hembra, insemina, porque ellos tienen como un semen, realmente. Bueno, ahorita sí ya entramos en detalle. Comencemos a hablar de la clase Enoplea. La clase Enoplea tiene obviamente unos géneros que son los más patógenos, que vienen siendo Trichinella, Capillaria y Trichuris. De hecho, pues acá hay un error, porque aquí no solamente está la clase Enoplea, sino también hay uno, creo que es este, Trichuris, que hace parte de la clase Chromodaria. ¿Listo? Para que sepan aquí. Entonces veamos algunos ejemplos. Entonces dentro de esa clase Enoplea vamos a encontrar el género Capillaria. Ese género Capillaria pertenece a la subclase Dorylaenuia y tenemos dos especies que son las más patógenas. Tenemos Capillaria hepática, que aquí podemos ver los huevos. Miren que esto ya está en el músculo y eso puede conducir a hepatitis. Lo que les venía diciendo ahorita, hepatitis no es más que la inflamación de ese hígado. Y tenemos Capillaria philippiensis, que normalmente esto llega al intestino delgado a través del consumo de pescado. Todos los que les gusta el sushi, todo el pescado todo crudo, pueden traer este huevo y pueden estar contaminados. Hablemos del ciclo de vida. Aquí tenemos a Capillaria philippiensis. Esto se da, como les digo, a través del consumo de pescados que ya están contaminados con este parásito. Entonces va a iniciar aquí, listo. Resulta que normalmente los hospederos que van a secretar a través de las heces los huevos son huevos no embrionados. Siempre, cuando hablamos de los helmintos, cuando ellos parasitan, cuando salen a través de las heces de cualquier hospedero, siempre sale el huevo no embrionado. Siempre es así. Después ese huevo no embrionado va al medio ambiente, que normalmente suele ser agua, en el caso de los helmintos, pero también puede ser en el suelo. Allí este huevo se desarrolla y se convierte ya en un huevo embrionado, es decir, tiene la larvita. Después, en este caso del pescado, se come este huevo y dentro del pescado ya el huevo eclosiona, libera la larva y como se lo comió, pues entró a través del sistema digestivo. Quiere decir que esta larva va a ir al intestino delgado del pescado y después nosotros vamos y pescamos, ¿cierto? El pescadito, lo fritamos mal, no nos dimos cuenta, nos comimos ese pescado y ese pescado tenía las larvas. Entonces esas larvas van a ir a nuestro intestino delgado en donde ellas se van a diferenciar. Lo que les venía diciendo, los helmintos, ellos obtienen su forma adulta es en el intestino. Mientras ellos van por el torrente sanguíneo, en el estómago, siempre va a estar en su forma larval. Solamente alcanza el estadio adulto nuevamente en el intestino. Entonces miren que en el intestino se da la reproducción sexual, es decir, se da la bursa copulatoria, como acaba de mencionar, y la hembra, entonces digamos lo que queda embarazada, genera huevos y después la hembra expulsa nuevamente esos huevos en el intestino delgado y allí se puede dar otra vez la autoinfección. Es decir, ese huevo, silencio, en el intestino delgado, eclosiona, libera las larvas alcanzan el estadio adulto y esto se repite en el intestino delgado. Ahora, resulta que las larvas pueden dar los dos tipos de huevos. Puede dar un huevo embrionado, como también puede dar un huevo no embrionado. Todos los huevos que no están embrionados salen a través de las heces. Entonces miren que esto nuevamente vuelve al agua y se repite el ciclo. Y este sería, es como tal el ciclo de vida de Capillaria philippiensis.
que requiere de 2 hospederos. Este, por otro lado, es capilaria hepática. Esa capilaria hepática es como tal un parásito zoonótico porque el hospedero definitivo de este parásito viene siendo como tal los roedores. Entonces miren que en este roedor se puede dar todo su ciclo. Normalmente este capilaria hepática es muy patógeno. El doble patógeno es que enferma muy rápido al hospedero y lo mata. De hecho, la única forma en que este capilaria hepática puede transmitirse a otro individuo es a través de la muerte del ratón, ¿sí? Porque los huevos o el gusano en su forma adulta se van a alojar en el hígado, en donde ellos como que de una otra forma se enquistan en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? El hígado no está conectado con ningún sistema digestivo, entonces no puede salir a través de las heces. La única manera es que ese ratón muera y todos los huevos no embrionados que queden en el medio ambiente después pasen a una forma embrionada y que sean consumidos por otro ratón. O en su defecto, que vendría siendo como la ruta más adecuada, es que ese ratón simplemente sea comido por carnívoros. Pero ¿qué pasa? En esos carnívoros no se va a dar como tal una diferenciación de ese huevo. Simplemente el carnívoro se come el ratón, lo digiere en el estómago, ese huevo pasa al intestino, el intestino a la materia fecal. Mire que acá no hubo ningún desarrollo, salió tal cual, así como se comió el ratón, este huevo no embrionado, así mismo salió del carnívoro. Solamente se va a desarrollar ese en el roedor. Por eso decimos que este capilaria hepática, su ciclo de vida es directo, solamente se da en el ratón. Ahora, nosotros somos como un hospedero accidental. Lo podemos en nuestra casa está llena de ratoncitos, por hacer un ratón. Ese ratón liberó 100 huevos no embrionados y por alguna razón los huevos no embrionados llevamos, no sé, a la cocina, a nuestra habitación, tocamos, nos llevamos las manos a la boca. Pueden haber múltiples rutas por las cuales se puede uno contaminar, pero todo tiene que ser a través de la ingesta de esos huevos. Y dentro de nosotros sí se va a dar como tal el ciclo de vida del parásito, ya que nosotros somos muy parecidos a los ratoncitos, entonces por eso se pueden desarrollar dentro de nosotros todo su ciclo de vida. Ahora, miren esto importante allí. Miren que para que este huevo no embrionado que está en el medio ambiente alcance esta forma embrionada, requiere de 6 semanas, es decir, más o menos de un mes a 5 meses. ¿Por qué coger una hoja? A 5 meses. Miren que es bastante tiempo para poder que esos huevos pasen a un estado de embrionación. Y esos serían los huevos en el hígado. Entonces miren cómo ellos se enquistan. Se pueden enquistar o formar el huevo. ¿Qué es lo que mire acá? ¿Qué es donde se ve? Miren que el huevo se puede diferenciar fácilmente de un quiste de un protozoario. Miren que aquí se ve como una masa de células. Esas masas de células pueden después desarrollar una larva como tal, ¿sí? Mientras que los quistes van a ser mucho más pequeños y los quistes simplemente no se va a ver como tal algo por dentro, pero es una capa rodeada, ¿sí? Una capa rodeando pues, ese oquis. Bueno, ya por otro lado tenemos otro género que también pertenece a esta subclase Enoplia, que es trichinella, que puede dar una enfermedad conocida como triquinelosis. Nosotros aquí también somos como un hospedero primario y secundario al mismo tiempo. Es decir, este parásito, trichinella, puede vivir toda su vida dentro de nosotros. Por ende seríamos como un hospedero primario. Pero a su vez nosotros somos un hospedero secundario porque nosotros nos contaminamos es por comer la carne que está mal cocinada, por ejemplo, del cerdo, o por alguna razón nos contaminamos también por animales silvestres. Cualquiera de las dos simplemente es a través del consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a consumir más que todo es el enquistamiento de la larva. Me voy a devolver acá un poco. Resulta, yo les decía a ustedes que los termitos
hacen todo su ciclo de vida, más que todo en el intestino delgado. A través del intestino delgado ellos pueden expulsar sus huevos, ¿sí?, al medio ambiente. Cuando el mito no está en el intestino delgado, sino que está en el músculo, siempre se va a enquistar. Huevo, enquistamiento. ¿Sí está clara la diferencia? Huevo, que es el intestino delgado, sale a través de las heces, mientras que el enquistamiento es cuando la larva está en cualquier otro tejido que sea diferente al intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Que este trichinella, todas las especies de este género trichinella, cuando están ya sea en el cerdo, en animales domésticos o en animales silvestres, ellos se van a enquistar en el músculo. Por eso acá nos estamos mostrando como un quiste. Y cuando nosotros nos consumimos esa carne, pues esos quistes pues van a ingresar a nuestro intestino delgado, y en el intestino delgado ya van a cumplir su ciclo de vida. Pues acá nos está mostrando que la larva es liberada en el intestino delgado. Después esa larva madura, da las formas adultas, que se convierten en macho y hembra, hacen reproducción sexual, y en nosotros, mire que también se pueden enquistar. Mire que realmente aquí las larvas no están saliendo a través de las heces, todo es enquistamiento. Y pues como nosotros no tenemos depredadores, simplemente ese enquistamiento va a durar aquí en el músculo. Entonces es algo peligroso. Es cuando nosotros no tratamos esto, pues obviamente con fármacos, y se comienzan a generar múltiples enquistamientos en el músculo, y eso va a generar un dolor muscular como tal. Diferencia de este parásito, no sé si se dieron cuenta, miren que como esto se enquista más que todo en el músculo, resulta que aquí no hay huevo como tal. Miren que en ningún momento estoy nombrando el huevo. Resulta que este parásito es como las mujeres humanas. Ellas quedan embarazadas, su huevo queda dentro de la hembra, y ese huevo eclosiona dentro de la hembra. O sea que de la hembra salen las larvas. Miren que los anteriores les había nombrado, es que sale el huevo. Yo aquí no hay huevo como tal. Pues sí hay huevo, pero está dentro de la hembra. Esta eclosiona y libera las larvas. Pues acá lo está diciendo, liberación de larvas en el intestino delgado. Y ya se cumple pues como todo tal el ciclo de vida. Esos serían los enquistamientos de esas larvas en el músculo de nosotros, en el humano. Entonces miren cómo ellas se enquistan. Esa la larva se enrolla sobre sí misma y se va enquistando en el músculo. Entonces, como les decía, este parásito puede colonizar cualquier tejido muscular, desde la espalda, extremidades e inclusive el lomo. Así se vería esta enfermedad. Listo, por otro lado tenemos a Trichuris, que hace parte de la subclase Chromodalia. Entonces aquí podemos ver los huevos, y miren que esta sí tiene huevos como tal, el anterior era solamente enquistamientos. Entonces, este parásito es el tercer más común en los humanos, es decir, que genera infección en humanos, es el tercer más común, y nosotros nos podemos contaminar a través de este parásito simplemente por la ingesta de vegetales o frutas que están mal lavadas. Y ese sería el ciclo de vida de este parásito. Nosotros somos el único hospedero de este parásito, ¿sí?, que es Trichuris tricura, que es esto de acá. Miren que ellos acá sí tienen huevos. Entonces nosotros normalmente nos contaminamos por la ingesta de un huevo embrional. Como les venía diciendo, eso puede estar en los vegetales, en las frutas. Nosotros nos consumimos ese huevo embrional, va al intestino delgado. En el intestino delgado esos huevos eclosionan, liberan la larva, ¿sí? Esa larva madura a sus formas adultas, como lo vengo repitiendo, se reproducen de manera sexual, la hembra comienza a producir huevos, y miren que en este caso la hembra sí libera los huevos, miren que no están eclosionando adentro, como si pasa con trichinella. Miren que en tricura sí hay liberación de huevos, y esos huevos salen a través de la materia fecal.
Pero recuerden, los huevos siempre son no embrionados. Ya cuando ellos están en el medio ambiente, por ejemplo en el suelo, ya alcanzan su estado pues, larvario y se cumple todo el ciclo infeccioso. Normalmente, cuando nosotros nos contaminamos con este parásito, la infección que nos produce puede ser a los 15 o a los 30 días. O sea, en estos días nosotros comenzamos a, como tal, a sentir los síntomas como dolor abdominal. Eso en cuanto a los nemátodos. Preguntar hasta aquí con nemátodos. ¿Qué con nemátodos? Claro, es que prácticamente aquí se repite, es como lo mismo para todos, es sencillo, es más complicado con los protozoarios. Ahorita hablemos del Phylum Platenmitus. Entonces, como ya les venía diciendo, los platenmitos tienen 4 clases. Tenemos la clase turbelaria, que vienen siendo las planarias, que son de forma, pues, de forma, ¿qué llama eso?, de vida libre, no son parásitos. Tenemos los monogenea, que estos son ectoparásitos, y por último tenemos los céstodos y los trematodos, que sí son parasitarios, es decir, están infectando como tal los hospederos, pero lo hacen de una forma interna. Y en donde la mayor diversidad la tienen los tremátodos. Ahora, diferencias en cada una de estas clases. Entonces, la turbelaria, que son todas las planarias, como les decía, son de forma de vida libre y normalmente están asociados a cuerpos de agua. Tenemos los tremátodos, que viene siendo como la fasciola hepática, son gusanos aplanados y como anchos, como se ve acá en la figura. La mayoría de estos son parásitos. Tenemos los céstodos, que son las tenias, todas las tenias. Ellos son exclusivamente parásitos, es decir, todas las especies de esta clase céstoda, todos son parásitos. Y tenemos la clase monogenia, que son también todos parásitos, pero son ectoparásitos, como lo estamos mostrando aquí. Quiere que ellos se unen como tal a la piel, pero nunca ingresan al hospedador. Ese sería el ciclo general de los platenmitos. Miren que es igual que los nemátodos. Ellos infectan al hospedero, las larvas como tal infectan al hospedero. Allí hay un desarrollo, una maduración de larvas a los estadios adultos, donde el macho, la hembra, hay una reproducción sexual, las hembras liberan los huevos a través de las heces, esos huevos en el medio ambiente eclosionan, ¿sí? Se da una reproducción asexual en el medio ambiente y se cumple nuevamente toda la infección. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que normalmente la infección se da es por las larvas. Miren que en los nemátodos también se puede dar más que todo por huevos. Ustedes recuerdan al principio de la clase yo les decía que los ermitos tienen 2 rutas de infección, a través de la ingesta de huevos o también por las larvas como tal. Entonces miren que los nemátodos exclusivamente son por huevos, mientras que los platenmitos se dan por las larvas. Entonces cuando ustedes están pisando ese suelo descalzos, pueden estar contaminados con platenmitos, no con nemátodos. Los nemátodos son por huevos. ¿Sí sacará allí la diferencia? Sí. Normalmente los platenmitos van a tener un hospedador intermedio que siempre van a ser los moluscos. Entonces, veamos cada una de las clases. Ya venía diciendo que turbelarias son esas formas de vida libre, no son parásitos, por ende no vamos a profundizar en eso porque no es la finalidad de la clase. Hablemos de los tremátodos, y donde la mayoría son parásitos. Ellos tienen eso se llama como unas pinzas o unos ganchos que son estas de acá. Se llama ventosas, ventosas. Estos son ventosas que pueden ser tanto orales como ventrales. Entonces esas ventosas, porque como ustedes saben, ayudan a que este parásito se pueda unir a la célula y pueda haber como tal pues que puedan entrar al hospedero.
Ahora, cuando hablamos de estos tremátodos, estos serían como los diferentes estados de su ciclo de vida. Entonces, pongan aquí mucha atención. Tenemos el estadio del huevo. ¿Sí? Del huevo podemos pasar a un estadio llamado miracidio o miracidia. Este estadio normalmente va a infectar al hospedador intermedio que viene siendo los moluscos, los caracoles. Siempre el miracidio va a infectar los moluscos. Dentro del molusco se alcanza esta forma que se conoce como esporoquiste. ¿Qué es el esporoquiste? No es más que la reproducción asexual, en donde van a haber pues, diferentes copias, hijas de este parásito, y después este sale pues, como tal del molusco, del caracol, y adquiere esta forma, que es la circario o circario. Esta forma es la forma infectiva para los hospederos mamíferos, es decir, como el humano. Ya nosotros nos va a infectar es esta, el circario. Y ya dentro del hospedador mamífero se alcanzan las formas adultas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los tremátodos requieren de dos hospederos, tanto del caracol como del mamífero. ¿Cuál es la diferencia entre el esporoquiste y el circario? Que el esporoquiste se da dentro del caracol, ¿sí? Es una reproducción asexual. Van a dar diferentes hijas de este parásito, ¿sí? Y después sale del caracol en esta forma, el circario. Y el circario ya va a infectar exclusivamente mamíferos. Y ya dentro del mamífero, dentro del ser humano, se da lo que es la reproducción sexual. Bueno, entonces estos tremátodos pueden colonizar diferentes tejidos. Normalmente los tremátodos suelen ser afines por aquellos mamíferos que son de sangre caliente. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a estar más que todo en los vasos sanguíneos, ya les vamos a mostrar unas imágenes. Entonces esto se ve una infección. Esto es el intestino delgado de una tortuga. Entonces miren cómo está infectado con estos tremátodos. Ahora veamos el ciclo de vida de Cyphostoma. Cyphostoma es un tremátodo que, como digo, se puede iniciar los dos ciclos de vida, en el caracol y en el ser humano. Miren que estas especies se llaman especies como tremátodos sanguíneos, porque como les digo, ellos se van a transmitir o se van a dispersar en el ser humano a través del torrente sanguíneo. Entonces comencemos aquí donde está el uno, aquí el uno. Miren que estos huevos que están embrionados están en el agua. Ellos eclosionan y nos dan lo que es el miracidia o el miracidio. ¿Qué les dije a ustedes? El miracidio es esa forma que infecta al molusco. Miren que ese miracidio va a infectar a los caracoles que también están asociados a cuerpos de agua. Dentro del caracol van a alcanzar los esporoquistes, que ellos se van a replicar y se van a replicar, por eso aquí nos dice generaciones sucesivas. Aquí hay una reproducción asexual hasta que ese esporoquiste madura a otra forma, que esta sí ya está libre, por ahí nadando, que es la cercaria. Y esta forma cercaria va a ingresar a nuestro cuerpo a través de la penetración, es decir, puede ingresar a través de nuestra piel, que normalmente se da por los pies. Ingresa al intestino delgado, ¿sí? En el intestino delgado madura a estas formas, y no solamente, sino que en el intestino delgado puede migrar a diferentes partes del intestino, inclusive a la vejiga. Por eso acá nos está diciendo que después nosotros lo podemos expulsar a través de las heces o también de la orina, y que además nosotros podemos albergar 3 especies diferentes, que son estas de acá. Cygastoma, bueno, no alcanzo a leer, ahí están las 3 especies, para que después lo lean. Tenemos los céstodos. Los céstodos son todas las técnicas. Estas también tienen lo que son las ventosas y como los ganchos, que lo mismo les ayuda a anclarse al hospedero. La intensidad de la infección se va a medir
con respecto a qué tanto puede la tenia profundizar en nuestro intestino delgado. Por ejemplo, aquí tenemos dos cestos, la tenia, que es esta larga, y esta otra que se llama Echinococcus. Miren que ambos son cestos. Entonces, ¿cómo se mide el grado de infección de estos cestos? Normalmente, la tenia va a estar asociada como a esta parte, lo llamamos como la mucosa intestinal, ¿sí? Entonces, entre más profundo esté esta tenia, mayor será el grado de infección, es decir, mayor dolor. Ya, bueno, que todos ustedes han visto diferentes videos en TikTok, Facebook, que está el récord mundial de tenia, que es aún más lo pegaron como 4 metros. 4 metros de esta en el intestino delgado. ¿Sí? Eso sigue penetrando. Realmente son poquitos los casos en donde se evidencia que la tenia puede llegar hasta la mucosa, o sea, puede penetrar y salir inclusive a otros tejidos. Es muy raro el caso. Normalmente las tenias o estos cestos van a estar en esa parte como en la mucosa intestinal. Ahora, estos organismos tienen proglótides. Cada segmento de eso es una proglótide. ¿Qué es lo interesante de los cestos? Y es que ellos se pueden reproducir de dos formas. Simplemente, si la tenia pierde una proglótide, en esa proglótide pueden haber huevos. Y ese huevo, pues, obviamente puede dar origen a un nuevo individuo. Entonces se dice que entre más alejado esté ese segmento o esa proglótide de la nuca de esta tenia, más huevos va a tener. Por eso este gráfico nos está mostrando que a medida que se alejan las proglótides o estos segmentos, mayor huevos va a tener. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros defecamos, podemos liberar secreción, ya sea huevos o la proglótide. Independientemente de esas dos, pues pueden estar en el medio ambiente y después, en este caso, lo que son cerdos o el ganado, pues como se alimenta del pasto, o sea que todas las aguas residuales de una u otra forma se caen en ríos y los ríos pues llegan a los vertederos donde esos animales se alimentan, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a quedar contaminados con estos huevos, con estos proglótides, en donde se van a desarrollar algo llamado como oncosferas. Esas oncoesferas es como darle cuenta un enquistamiento, ¿sí?, de esa tenia en el músculo, ya sea del cerdo o del ganado. ¿Y qué pasa? Que nosotros después vamos a ingerir esa carne mal cocinada y quedamos infectados con esta tenia. Y eso va al intestino delgado, en donde desarrolla todo su ciclo, y esto se repite y se repite. Miren que realmente donde se está cumpliendo el ciclo de vida de la tenia es en el ser humano, no en el ganado ni en el cerdo. Ellos son los pederos intermedios. Y ya por último tenemos la clase monogenia o monogenea. Les digo, todos estos son parásitos externos, son ectoparásitos, y normalmente esta clase no se ha reportado que parasita al ser humano, sino que sus principales hospederos vienen siendo, si no estoy mal, los pescados y los anfibios. Entonces, en este caso, este es un artículo reciente en donde describieron 5 nuevas especies de este parásito, que son o que hacen parte del género Metabolistoma, y ellos normalmente están parasitando a estas ranas herbóreas del género Bophes. Estas son las imágenes de esos 5 parásitos nuevos que están parasitando a estos anfibios. Por otra parte, también tenemos otros parásitos que parasitan como tal las agallas de los pescados, que son de este género, Microcrote, creo que así se lee, que son este género, que como les digo, parasitan las agallas. Entonces, miren, eso serían las agallas, estas cosas negras, ¿sí ven? Y esto de acá serían los parásitos. Entonces ellos se unen a las agallas y pues comienzan a matar al pescado. En este caso, el pescado de importancia económica, porque se tienen en estos, ¿cómo le llaman esos tanques? Donde se
para producir los pescados. Estanques o piletas. En esos tanques de cría. Estanques. No, ¿Dónde estanques. estamos? Estanques de ceba, puede ser. Ah, bueno, entonces estos pescados suelen ser parasitados por ese tipo, pues por especies de este género. Normalmente el ciclo de vida de estos parásitos no está muy bien definido. ¿Qué se sabe? Que ellos tienen un estado, un ciclo de resistencia y un ciclo infectivo. El ciclo de resistencia, ¿cuál sería? Las esporas. Aquí tendríamos las esporas que normalmente están en el agua. Después, estas esporas, como son flageladas, como ustedes pueden ver, ellas pueden nadar e infectar el pescado, es decir, unirse a las agallas o a la piel, en donde ellos allí van a desarrollar un estado larvario, un estado adulto, hacen reproducción sexual y nuevamente liberan estos huevos al agua. Y así sucesivamente se cumple el ciclo y el ciclo de este tipo de parásitos. Y eso es todo. No, ¿cómo? Esas no son esporas, son huevos. Esporas. No son esporas. Son huevos. Huevos. Son huevos, y esos huevos tienen unos flagelos que le ayudan entonces a anclarse a las agallas del pescado. ¿Qué más preguntas tienen? Profe, pues de ahí, de quién es. ya sería la larva. La larva, exactamente. Mire que una vez él está allí en las agallas, forma esta larva y la larva pasa al estado adulto, pero todo en la agalla con la piel